¿Qué tal, mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos una vez más a su canal. Caminar sobre las aguas. Bueno, ese es uno de los milagros más extraños que aparecen en la Biblia. Y extraños no porque Jesús no lo pueda hacer o porque no sea algo posible para Dios. Claro que sí, Dios hace todo lo que place lo hace. Así lo enseña la iglesia. Pero es extraño porque después de estudiarlo, después de analizarlo, pues yo no le veo la utilidad práctica. Sí, yo digo, ¿para qué me sirve ese milagro? ¿En qué sentido lo puedo usar para mi vida? Yo no es que me vaya a ir a una playa a caminar por las aguas delante de la gente y la gente va a creer en mí. Eso creo que a mí no me sirve, a usted no lo sé, pero a quien le puede servir es a un mago. Sí, a ellos pueden lucrarse de este milagro, pero tranquilo, no se ofenda ni se sienta aludido. No estoy viendo con desprecio el milagro de caminar sobre las aguas, sino que vamos a sacar la enseñanza espiritual que tiene el relato. No tanto el acontecimiento en sí, sino lo que nos dice. Está cargado de mucha enseñanza. Por eso, el tema de este día es: caminemos sobre las aguas. Bueno, vamos a empezar haciendo lectura al milagro que Jesús hizo de caminar sobre las aguas. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, en este milagro encontramos ciertos elementos de orden simbólico. Está cargado de mucho simbolismo y hay que entresacar ese simbolismo para poder entender el por qué el Evangelio nos relata tal milagro. Ya decíamos, en el orden práctico, pues no nos sirve. No vamos a ir a caminar por las aguas en un río, en un lago o en una piscina. No nos sirve ese milagro. No hay un beneficio práctico en nuestra vida. Pero si analizamos un poco el relato, vamos a encontrar mucha enseñanza que sí puede servirnos en nuestra vida. Aquel acontecimiento, según vimos en el relato, está marcado por una aparición, la aparición de Jesús en medio de la turbulencia. Los apóstoles se llenaron de terror a grado tal que pensaron que era un fantasma. Sí, lo que pasa es eso. De repente, los momentos de dificultad, hay que decir que aquí hay un primer simbolismo, el agua. El agua se presenta en la Biblia de dos formas. La primera, de manera turbulenta. La segunda, de manera pasiva. El agua turbulenta
como en el diluvio, por ejemplo, o cuando hay tempestades, representa el conflicto, el caos, el problema. Cuando es un agua apacible, va a representar precisamente eso: paz, tranquilidad, bonanza, bendición de Dios, como cuando Cristo calmó las aguas y sobrevino, dice el Evangelio, una gran bonanza. Pues eso significa caos, agua turbulenta; agua tranquila, bonanza, paz, tranquilidad. Bueno, en esta ocasión había agua turbulenta, había una tempestad, las olas eran grandes, la barca parecía hundirse. Pues eso significa que estaban en crisis. ¿Cuántas veces hemos estado en crisis y no logramos entender la aparición de Jesús en medio de la crisis, o no la visualizamos o no la percibimos como debe ser? Nos impacta, nos aterra muchas veces, pero es que en la crisis es difícil pensar, es difícil analizar. Por eso, lo primero que hay que hacer en medio de un conflicto, en medio de una crisis, es pensar, detenerse y pensar. Como decía René Descartes, primero pienso, luego existo. Empezar a tomar acciones y decisiones en medio de la tempestad de manera emotiva, de manera visceral, pues no es la mejor de las recomendaciones, ¿eh? Por eso es importante pensar, analizar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo puedo resolverlo? Él está ahí, presente. Aunque usted no lo crea, en medio de su crisis, ahí está Cristo. Pedro, el primero que lo vio, analiza y se queda viendo y hace una pregunta: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sin que me ahogue. Como que le pide una señal. Muchas veces le pedimos señales a Dios. No esas señales: oh Señor, hazme una señal que, por ejemplo, ahora yo vea un color amarillo. No, hay ciertas señales que hay que tener cuidado, porque si hay que decir que el enemigo, Satanás, de repente utiliza esas señales para confundirnos, para persuadirnos a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. La primera señal es saber que en Cristo siempre estamos confiados. Por eso le dice Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti en medio de la crisis, sin que me pase nada, sin que me ahogue. Luego viene la respuesta de Jesús. Jesús le dice, me gusta lo que le dice, ven. No le dice más palabras, no le dice: Pedro, no seas tonto, esto es aprendido, esto de caminar sobre las aguas requiere años de práctica, o espérate mejor a que se calmen las aguas y luego vienes. No, Jesús le dijo: ven. Es que no hay nada más confiable que la palabra del Señor, confiarnos ciegamente en lo que nos dice. Cuando Él nos dice que hay que tener calma, hay que tener calma. ¿Por qué? Porque Él es el que va a actuar, como le dijo al centurión cuando le llegaron a decir que su hija había muerto. Solo le dijo: no temas, solo ten fe, ten confianza. Esa es la palabra reconfortante. Por eso, ¿a quién oye usted? ¿Oye más a Dios o oye más al diablo? ¿Que el diablo nos habla? Sí, nos habla a través de muchas cosas, nos engaña a nuestro interior. La palabra es: confía, ten fe. Jesús le dice: ven. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, tomando la palabra, mire que hay que decir algo importante de Pedro. Pedro, muchas veces hemos dicho que es muy impulsivo, hace las cosas de manera impulsiva, se deja ir. No. Pedro era el más escéptico, y quizás ese escepticismo lo mostró al final de manera más florida, más grande. Pero en medio de su escepticismo siempre decía: en tu nombre haré tal cosa. Como por ejemplo, cuando se dio la pesca milagrosa, le dice Jesús: Señor, hemos tratado de pescar toda la noche, pero en tu nombre tiraremos nuevamente las redes. Cuando Jesús le dice: ven, entonces Pedro dijo: ok, voy. Se sintió confiado. Pero las aguas siguieron turbulentas. Las aguas no se amainaron, no se calmaron, siguieron las olas, siguió la tempestad. Pero Pedro empezó de a poco a caminar sobre las aguas. Aquí hay otro simbolismo.
sobre las aguas, no debajo de las aguas. Sobre las aguas significa que tienes el control de la crisis, no lo pierdes, que no es la crisis la que te controla a ti, tú controlas a la crisis, estás bien, vas bien. La crisis, repito, no ha desaparecido, las aguas siguen turbulentas, hay olas, hay tempestad, pero él va confiado en Jesús, caminando sobre las aguas. Eso es lo que tenemos que hacer, no ir debajo de las aguas. Debajo de las aguas significa estar en medio de la turbulencia, azotado, golpeado, vapuleado, sufriendo, llorando, en calamidad, con depresión, y todos los males a lo mejor te vienen, están llegándote porque estás debajo de las aguas. Yo recuerdo hace muchos años en una de las playas de mi país, cuando alguna vez fuimos en familia a gozar de las vacaciones. Recuerdo que yo era un poco aventado, hoy ya de viejo ya no lo soy tanto, pero cuando era más joven era más aventado y me metía muy adentro del mar. Y en una de esas, pues venía una ola. Mi país se caracteriza por tener muchas olas en sus playas, y venía una ola grandísima que me agarró y me dio volteretas por debajo de las aguas. Terminé todo raspado, todo lacerado, todo golpeado y hasta sin calzoneta, porque la turbulencia hasta la calzoneta me arrancó. Ya se podrá imaginar qué vergüenza pasé, que no podía ni salir de la playa después de la revolcada que me dio el agua. Pues eso pasa, cuando tú vas debajo de las aguas, el agua te revuelca, hace de ti lo que quiere, la tempestad, la crisis te destruye, te acaba. Así que tienes dos opciones. Una es dejarte llevar por las aguas y que te revuelque, o tomar fuerza como lo hizo Pedro y empezar a caminar sobre las aguas. Esto es lo que Dios quiere, que seamos gente confiada. Pedro no se puso a dudar en ese preciso instante cuando dio el primer paso. Si él hubiera empezado a hacer alguna especie de análisis, lo más seguro es que no camina, lo más seguro es que se queda en la barca sin dar el primer paso. Pero de eso se trata, o confiamos o no confiamos en Dios. Su palabra es clara, sus promesas son claras. La gente suele decir, es que yo confío en Dios, yo tengo mi fe puesta en Dios. No tenemos quizás la fe puesta en Dios. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en algo, ocurre un efecto psicoemocional en nuestra vida. ¿Cómo así? Bueno, imagínese usted tiene una gran deuda que tiene que pagar, los acreedores le están cobrando y hasta hay amenaza de embargo si usted no paga en un tiempo determinado esa deuda. Obviamente usted está afligido, no duerme, está muy preocupado o preocupada porque no logra solventar esa deuda. Pero ¿qué tal si viene alguien, un buen amigo, y te dice, ¿cuánto debes? Bueno, debo tanto. Entonces él te dice, tranquilo, vente mañana a mi oficina y pues yo ahí te voy a dejar el dinero para que pagues la deuda. Ya luego vemos cómo nos arreglamos. Yo te pregunto, ¿cómo duermes esa noche? ¿Acaso duermes afligido? Pues ya no. Vas a tu casa feliz, le cuentas a tu familia, ¿saben qué? Mi amigo me ofreció pagarme la deuda y dice que mañana vaya a traer el dinero. Ya tienes alivio, tienes paz, tienes tranquilidad. ¿Por qué? Porque tu amigo te dijo que iba a pagar la deuda, pero el dinero no te lo ha dado, te lo va a dar hasta mañana. ¿Y cómo es que sin tener el dinero tienes paz? Porque tienes una promesa tangible. Ahora yo te pregunto, ¿y por qué las promesas de Cristo no producen en nosotros el mismo efecto? Es que lo que sucede es que nuestra fe todavía no ha madurado. Tenemos una fe como de fantasía, en las que decimos creer, pero no llevamos ese creer a la práctica, a la concreción. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, Pedro inmediatamente camina, no duda. En ese momento da el primer paso. No le dice, no señor, tranquilo, estaba bromeando, yo aquí me quedo y tú vente mejor. No fue así. Dio el primer paso ante la voz, ante la palabra de Jesús.
ven. Eso fue lo que hizo Pedro y empezó a caminar, se abalanzó, se atrevió, rompió los miedos y empezó a dar el primer paso. Ahora bien, el que tú vayas caminando en el nombre de Jesús, confiado en Jesús, no quiere decir que pierdas tu humanidad. Somos humanos y a veces flaqueamos, a veces nos derrotamos, pero lo importante es que hemos empezado a caminar en el Señor. En un momento Pedro como que tomó conciencia de lo que estaba haciendo, se dio cuenta de la altura de las olas, se dio cuenta de la turbulencia de las aguas, de la profundidad del mar, y en ese momento sintió miedo y, dice el Evangelio, se hundió. Pareciera que todo aquel vigor, toda aquella fuerza, toda aquella confianza que Pedro tenía al inicio había desaparecido. Puede ser. ¿Por qué? Analicemos otro significado, la mirada puesta en Jesús. Su confianza estaba certera cuando tenía su mirada puesta en Jesús. Claro, no es que nosotros miremos a Jesús o que miremos un cuadro de Jesús. Eso significa que sabemos en quién hemos creído y estamos convencidos, como lo dijo San Pablo: sé en quién he creído y estoy convencido. No hay nadie que me quite la fe que tengo en el Señor Jesús. Pero en ese momento Pedro dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar la crisis, la turbulencia, los problemas, la agonía. Y en ese momento su fe flaqueó y se hundió. Empezó a hundirse, empezó a experimentar lo que les decía hace un rato: el agua lo estaba pasando de por encima a por abajo, a revolcarlo, porque había dudado. Es que ese es el problema. Los problemas son grandes, las crisis son grandes. Hay de todos tipos, pequeñas, medianas, inmensas, familiares. Tremendas son las crisis. A lo mejor usted está pasando la peor de las crisis. Yo he pasado crisis agudas, tremendas, de quedarme sin un 5, sin tener que darle de comer a mi familia. Me ha pasado. La misma Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, experimentó crisis. No crea que tenía todo resuelto y que del cielo le mandaron todas las garantías para que no le faltara nada. No, tuvo crisis, empezando cuando tuvo que hacerse el censo en Jerusalén. Tuvo que ir con su esposo José hasta Jerusalén a censarse, pero llegaron tarde y los lugares estaban repletos, no había espacio para el alojamiento. Y iba embarazada. Se puede imaginar qué significa tener muchas incomodidades cuando están en este estado de gestación. Es incómodo seguramente. Pues a la Virgen le pasó eso. Si Dios hubiera hecho es mandarle enfermeras y abrirle un buen hospital o un buen hotel 5 estrellas para que la madre de su hijo estuviera bien, no tuviera problemas. Pero no fue así. Llegaron, tocaron puertas y todo estaba cerrado, no habían vacantes. Un hombre de buen corazón le dijo: mira, lo único que me queda es un establo. Ese es el único lugar que te puedo ofrecer. Un establo. ¿Cómo era aquel lugar? Cuando San Francisco de Asís ideó el misterio de la Navidad, del nacimiento de Jesús, donde estaba San José, la Virgen, el niño Jesús, la vaca y el burro, pues así se parece bonito, lo decoramos bonito, con cartoncito, con luces, con todo eso. Pero en realidad era un establo, un lugar hediondo, un lugar fétido, un lugar incomodísimo, insalubre, para que María estuviera en ese lugar a punto de dar a luz. Esto le suma un elemento de gravedad a la situación en que se vivía. María no se le quitó la crisis, no saltaron esa parte. María le enfrentó y le enfrentó con humildad, con paciencia, soportó la dificultad. Es que ese es el punto: o caminas sobre las aguas con valentía, con gallardía, con la frente en alto, o vas por debajo de las aguas humillado, vapuleado, golpeado,
entristecido, deprimido y no logras nada. En ese momento en el que Pedro se hundió, tuvo la fortuna de que ahí estaba Jesús, presto a ayudarle, a tenderle la mano, lo agarró, claro, lo reprendió, le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es que esa es la queja del Señor Jesús, que no creemos, o que creemos a medias, o creemos según nuestras conveniencias o nuestras estructuras mentales. Hay gente que tiene crisis y le pide a Dios que le salga de la crisis con reglas y números y cálculos exactos. Y viene la gente y me dice: yo ya le pedí a Dios y le he pedido esto y lo otro, y Él me ha prometido que me lo va a cumplir y mi Dios no falla. Hombre, Dios no te ha prometido nada. Sí, de que venga Dios y te diga bajando del cielo: oye, yo soy Dios y te prometo que eso que tú me has pedido yo te lo voy a cumplir. Pues no es tan así. Es cierto, nosotros le podemos pedir cosas a Dios, pero al final de cuentas Dios nos da lo que más nos conviene, lo que más nos bendice. No va a concedernos nuestros caprichos, va a ser al modo de Cristo, según su voluntad. Por eso se trata de pedirle a Dios no las cosas en sí, sino la bendición misma. Por eso el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María cuando ella hizo una pregunta: ¿y cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. La pregunta de la Virgen tenía dos connotaciones. La primera, obviamente, el tema biológico. ¿Cómo iba a quedar encinta si ella no había tenido relaciones con ningún hombre? Y segundo, el tema humano. Pues ¿cómo iba a ser a María para salir adelante? Ella sabía en su corazón que San José pues iba a tener dificultad para creer el cuento de que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y pues en ese momento María pregunta: ¿y cómo va a ser esto? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a soportar lo que yo estoy viviendo? ¿Quién me va a respaldar? Esa pregunta la hizo. El ángel le dijo: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esas fueron las palabras que dieron fuerza, dieron confianza a la Virgen, a lo que ella responde: no se hable más, hágase en mí como Él quiera, según su palabra. Eso es confianza, eso es tener fe. Yo espero pacientemente. En ningún momento la Virgen reclamó: ¿y por qué me traes a este lugar tan hediondo, tan insalubre? ¿Por qué eres así? Y luego, ¿por qué mi hijo ahora está amenazado de muerte? Cuando Herodes quería matar a los niños. No, María no reclamó, ella confió. De eso se trata, de que sepamos que cuando el Señor está contigo, aunque te hundas, Él te va a rescatar. Aunque de repente te pueda reprender y te diga: ¿por qué dudaste, hombre, mujer de poca fe? Pues sí, de eso se trata, de que caemos, pero nos levantamos, pese a las crisis, pese a que vemos la agonía, a que vemos el problema grandísimo. Pero la elección es tuya. ¿Dónde quieres caminar? ¿Sobre las aguas o por debajo de las aguas? Caminar por encima de las aguas significa la mirada puesta en Jesús. Ven, fueron las palabras de Jesús a Pedro. Eso significa confianza total y absoluta en aquel que todo lo puede. Ánimo, no te va a desamparar. La prueba es dura, pero va a pasar. No es para siempre. Hagamos oración. Padre del cielo, eres bueno, eres cumplidor en todas tus promesas, y sabemos que podemos sentirnos totalmente confiados en aquellas palabras que tú nos diriges y que nos enseñas, a través de las cuales nos invitas a tener confianza, tranquilidad, paz en medio de la tormenta. No solo basta cantarlo y sentirme emocionado, sino creer que en medio de la tormenta tengo paz. Ayúdanos, Señor, ayuda a las personas que ven este programa, que están pasando por aguas tormentosas, que les están afectando, que les están haciendo mucho daño. Ayúdalos a tener una fe inquebrantable. Todo te lo pedimos en tu dulce nombre, nuestro Señor Jesús. Amén. Adiós. Gracias, YouTube, y gracias por mirarnos en televisión y por internet.
Para suscribirse, solo dele un clic abajo. Coméntenos, regálenos un like. Y no deje de unirse a todas nuestras redes sociales. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.